Oremos hoy por las personas que se ocupan de sepultar a los difuntos en esta pandemia. Es una de las obras de misericordia, sepultar a los difuntos. Y no es algo agradable, naturalmente. Oremos por ellos que arriesgan también la vida por el contagio. Este 16 de mayo, sábado de la quinta semana de Pascua, el Papa Francisco presidió la misa en Casa Santa Marta y al inicio dirigió un pensamiento a cuantos llevan a cabo el servicio de la sepultura de los muertos. Durante su homilía, el Papa reflexionó acerca del espíritu del mundo, la mundanidad espiritual, que es una cultura de lo efímero, que no conoce la fidelidad, no tolera la cruz y quiere destruir a la Iglesia. Solo la fe en Cristo, muerto y resucitado, vence a la mundanidad. Escuchemos la homilía del Papa, traducida al español. Jesús muchas veces, y sobre todo en su despedida con los apóstoles, habla del mundo. Y aquí dice, si el mundo los odia, sepan que primero que a ustedes me ha odiado a mí. Claramente habla del odio que el mundo ha tenido hacia Jesús y tendrá hacia nosotros. Y en la oración que hace en la mesa con los discípulos en la cena, pide al Padre no separarlos del mundo, sino defenderlos del espíritu del mundo. Creo que podemos preguntarnos, ¿cuál es el espíritu del mundo? ¿Qué es esta mundanidad capaz de odiar, de destruir a Jesús y a sus discípulos, aún más de corromperlos y de corromper a la Iglesia? ¿Cómo es el espíritu del mundo? ¿Qué es esto? Nos hará bien pensarlo. Es una propuesta de vida. La mundanidad. Pero alguno piensa que mundanidad es hacer fiesta, vivir en las fiestas. No. Mundanidad puede ser esto, pero no es esto fundamentalmente. La mundanidad es una cultura. Una cultura de lo efímero. Una cultura de la apariencia, del maquillaje. Una cultura del hoy sí, mañana no, mañana sí y hoy no. Tiene valores superficiales. Una cultura que no conoce fidelidad, porque cambia según las circunstancias, negocia todo. Esta es la cultura mundana, la cultura de la mundanidad. Y Jesús insiste de defendernos contra esto. Él ora al Padre para que Él nos defienda de esta cultura de la mundanidad. Es una cultura del usa y tira según convenga. Es una cultura sin fidelidad. No tiene raíces. Pero es un modo de vivir. Una forma de vivir, incluso una forma de vivir de muchos que se dicen cristianos. Son cristianos, pero son mundanos. Jesús, en la parábola de la semilla que cae en tierra, dice que las preocupaciones del mundo, o sea, de la
mundanidad sofocan a la palabra de Dios, no la dejan crecer. Y Pablo a los Gálatas les dice: ustedes eran esclavos del mundo, de la mundanidad. A mí siempre me impacta cuando leo las últimas páginas del libro del padre de Lubac, las meditaciones sobre la iglesia, las últimas 3 páginas, donde habla justamente de la mundanidad espiritual y dice que es el peor de los males que pueden suceder a la iglesia. Y no exagera, porque después dice algunos males que son terribles, y este es el peor. La mundanidad espiritual, porque es una hermenéutica de vida, es una forma de vivir, también un modo de vivir el cristianismo. Y para sobrevivir ante la predicación del Evangelio, odia, asesina. Cuando se dice de los mártires que fueron asesinados por odio a la fe, sí, de verdad. Con algunos era un problema teológico, pero no era la mayoría. En la mayoría es la mundanidad que odia a la fe y los asesina, como hizo con Jesús. Es curioso. La mundanidad, alguno podría decirme: Padre, esta es una superficialidad de vida. No nos engañemos. La mundanidad no es para nada superficial. Tiene raíces profundas. Raíces profundas. Es camaleónica, cambia, va, viene, según las circunstancias, pero la sustancia es la misma. Una propuesta de vida que entra por todos lados, incluso en la iglesia. La mundanidad, la hermenéutica mundana, el maquillaje. Todo se disfraza para ser así. El apóstol Pablo viene a Atenas y se quedó impresionado cuando vio en el Areópago tantos monumentos a los dioses, y pensó hablarles de esto. Ustedes son un pueblo religioso, veo esto. Me llama la atención aquel altar, al Dios desconocido. A este yo lo conozco y vengo a decirles quién es. Y comenzó a predicar el Evangelio. Pero cuando llegó a la cruz y a la resurrección, se escandalizaron y se fueron. La mundanidad, hay algo que no tolera, el escándalo de la cruz. No lo tolera. Y la única medicina contra el espíritu de la mundanidad es Cristo, muerto y resucitado por nosotros. Escándalo y locura. Es por esto que cuando el apóstol Juan, en la primera lectura, trata el tema del mundo, dice, es la victoria contra el mundo, es nuestra fe, la única, la fe en Jesucristo muerto y resucitado. Y esto no significa ser fanáticos. Esto no significa descuidar el tener diálogo con todas las personas. No, pero con la convicción de fe, a partir del escándalo de la cruz.
stoltizia de di la Cristo locura de Cristo e anche dalla vittoria y di también de la victoria de Cristo. Questa è la nostra Esta es vittoria, nuestra victoria, dice Juan, la vostra fede. su fe. Chiediamo allo Spirito Santo Pidamos al Espíritu questi Santo ultimi en estos últimos días, anche nella novena también en la novena dello Spirito Santo, del ultimi Espíritu giorni del Santo, tempo pasquale, últimos días del tiempo la pascual, grazia di discernere la gracia de cosa discernir è mondanità qué es mundanidad e cosa è y Vangelo, qué es evangelio, e non lasciarci ingannare, y no dejarnos engañar, perché il mondo porque el ci mundo odia. nos odia. Il mondo ha El mundo odiato Gesù ha odiado a Jesús e Gesù ha pregato y Jesús ha perché il orado Padre para que ci el Padre difendesse a noi nos dello defendiera spirito del mondo. del espíritu del mundo.